El día que encontré un rastreador escondido debajo de mi propio coche, pegado con cinta negra industrial, como si fuera un secreto que nadie quería que descubriera, sentí que el piso se abría debajo de mis pies. Pero lo peor no fue el aparato en sí. Lo peor fue darme cuenta de que mi propio hijo, mi Ruan, el mismo niño que yo crié sola desde los 12 años, lo había puesto ahí por órdenes de su esposa. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese mismo rastreador iba a terminar destruyendo la red de mentiras que su mujer había tejido durante años. Y cuando la verdad salió a la luz, la cara de esa mujer fue algo que jamás voy a olvidar. Me llamo Esperanza. Tengo 68 años y vivo en una casa modesta pero digna en la Colonia del Valle, aquí en Puebla. Esta casa tiene las paredes llenas de recuerdos, los pisos gastados por las pisadas de toda una vida, y el olor permanente del café de olla que preparo cada mañana en la misma cazuela de barro que me dejó mi madre. Pensé que conocía a mi hijo mejor que nadie en este mundo, hasta que encontré ese maldito aparato. Todo empezó un viernes por la tarde, cuando Ruan apareció en mi puerta sin avisar. Eso no pasaba desde hacía meses. Desde que se casó con Valeria hace 2 años, nuestras visitas se habían vuelto programadas, frías, como citas con el dentista que uno cumple por obligación, pero sin ganas. Ruan entró a mi cocina, se sirvió café sin mirarme a los ojos y me dijo que quería revisar mi coche. Que Valeria le había dicho que los coches viejos como el mío, un Nissan Tsuru del 2015, podían tener problemas de frenos, de transmisión, cosas que una mujer no notaría. Una mujer no notaría. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir en ese momento. Yo había manejado ese Tsuru durante 8 años sin un solo percance. Había llevado a Ruan a cientos de entrenamientos de fútbol cuando era niño, recorriendo las calles de Puebla de ida y vuelta bajo el sol, bajo la lluvia, sin quejarme jamás. Había cruzado medio estado cuando su padre nos abandonó para irme a vivir con mi hermana un tiempo, manejando de noche con los ojos llenos de lágrimas, pero sin soltar el volante. Le di las llaves. Quería mantener la paz. Quería que mi hijo se sintiera útil, necesitado por su madre. Ruan pasó casi 2 horas afuera. Desde la ventana de mi sala lo veía con la cabeza metida bajo el cofre, arrastrándose debajo del coche con una lámpara de mano. Cuando terminó entró con las manos sucias y una sonrisa que se le notaba forzada. Me dijo que todo estaba bien, que tal vez debería llevarlo al mecánico pronto por prevención. Me abrazó antes de irse, pero fue uno de esos abrazos rápidos, incómodos, que en vez de llenarme me dejaban más vacía. Olía a un perfume caro que no reconocí. Valeria le había cambiado hasta la loción. Esa noche, mientras veía las noticias en mi viejo sillón de tela desgastada, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Ruan había actuado nervioso, evasivo. Sus ojos no se encontraron con los míos ni una sola vez durante toda su visita. Algo se sentía raro, como cuando hueles que la leche se va a cortar aunque todavía no se ve mal. El sábado por la mañana decidí lavar mi coche. Siempre lo hago los sábados, una rutina que aprendí de mi difunto padre, que en paz descanse. El sol de mayo me calentaba la espalda mientras pasaba la esponja jabonosa por el metal azul descolorido del Tsuru. Cuando me agaché a limpiar debajo de los asientos, mis dedos tocaron algo que no debería estar ahí. Era pequeño, del tamaño de una cajita de cerillos, pegado con cinta industrial negra al metal del chasis. Lo arranqué con cuidado, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más fuerte, como tambor en procesión de Semana Santa. Era negro, con una lucecita verde que parpadeaba cada pocos segundos. Un rastreador GPS. Me quedé parada en la entrada de mi casa, sosteniendo ese aparato en mis manos temblorosas, sintiendo cómo mi mundo se tambaleaba. Mi propio hijo había puesto un rastreador en mi coche. Mi Ruan, el niño que lloraba cuando pisaba una hormiga, el joven que me prometió que siempre me iba a proteger. Me estaba espiando. Las preguntas se me agolpaban en la cabeza como abejas furiosas. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Fue idea de él o de Valeria? En el fondo de mi corazón,
Ya sabía la respuesta a esa última pregunta. Lo llamé. Sonó 4 veces antes de contestar. Su voz sonaba culpable, lo que confirmó todo. Le pregunté directamente si había puesto algún dispositivo en mi coche. Hubo un silencio tan largo y pesado que pude escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos. Primero negó. Luego, cuando le dije que lo tenía en la mano, soltó una exhalación larga y dijo que Valeria y él estaban preocupados por mí, que últimamente estaba olvidadiza, que era por mi seguridad. Olvidadiza, yo. La mujer que se acuerda del cumpleaños de cada vecino de la cuadra, que nunca ha olvidado pagar una cuenta, que lleva su propia contabilidad en una libreta desde hace 40 años. Le dije mentiroso. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me senté en mi mesa de cocina, la misma donde Ruan había hecho su tarea durante años, donde habíamos desayunado juntos miles de mañanas con pan dulce y chocolate caliente. Las llamadas siguieron entrando toda la tarde. No contesté ninguna, y cuando el sol se puso detrás de los volcanes, con el Popocatépetl pintado de naranja en el horizonte, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontar a Ruan. No iba a gritar, ni llorar, ni suplicar por explicaciones que sabía serían más mentiras. En vez de eso, caminé hasta mi pequeño taller donde guardo mis herramientas. Busqué pegamento industrial y cinta adhesiva nueva. Si querían jugar a ser espías, les iba a enseñar cómo se jugaba realmente ese juego. Iba a poner ese rastreador en el coche de Valeria, no para lastimar a nadie, sino para descubrir la verdad sobre por qué mi nuera había convertido a mi hijo en mi enemigo. Lo que descubrí esa noche me hizo ver que no conocía a mi nuera en absoluto. Pero antes de seguir con la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana dando vueltas en mi cama, recordando cada interacción que había tenido con Ruan en los últimos 2 años. Cada conversación, cada visita, cada momento en que había sentido que algo estaba cambiando entre nosotros, como si alguien estuviera metiendo cucharada tras cucharada de veneno en nuestra relación. Valeria llegó a nuestras vidas como un huracán disfrazado de brisa suave. Conoció a Ruan en el trabajo en octubre del 2021. Él era ingeniero en una constructora importante aquí en Puebla. Ella trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos. Cuando me la presentó por primera vez en un restaurante del centro histórico, cerca del Zócalo, pensé que era perfecta para él. Guapa, inteligente, bien hablada. Había estudiado psicología en la UNAM y hablaba con esa seguridad que solo viene de una buena educación y una familia que nunca le faltó nada. Señora Esperanza, me dijo esa primera noche, tomando mi mano entre las suyas perfectamente arregladas, con uñas pintadas de un rosa pálido impecable. Ruan me ha contado tanto de usted. Se nota que fue una madre extraordinaria criándolo sola. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en sus ojos oscuros que me ponía nerviosa. Una frialdad que no combinaba con la calidez de su sonrisa, como esos tamales que por fuera se ven bien, pero por dentro están crudos. Pero Ruan estaba tan enamorado que prácticamente brillaba de felicidad. Y yo no quería ser la suegra entrometida que le arruinaba la vida a su hijo. Así que me callé. Los primeros meses las señales fueron sutiles. Valeria se las arreglaba para estar presente en cada conversación entre Ruan y yo, siempre con una sonrisa, siempre siendo útil. Si yo mencionaba que necesitaba ayuda con algo en la casa, ella sugería maestros albañiles que conocía. Si Ruan mencionaba que quería visitarme el fin de semana, ella recordaba compromisos que habían hecho. «Ay, mi amor, ¿no te acuerdas? Prometimos ir a la boda de mi prima Jessica ese sábado», decía con una voz dulce pero firme, como si le estuviera hablando a un niño chiquito. Ruan siempre cedía. Siempre. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia.
Gracias. El primer comentario verdaderamente venenoso llegó 6 meses después de conocerla. Estábamos cenando en mi casa un domingo, una tradición sagrada entre Ruan y yo desde que era adolescente. Yo había preparado mole poblano, el favorito de mi hijo, con el ajonjolí tostado encima como a él le gusta. Valeria miró alrededor de mi cocina con esos ojos que evaluaban todo y me dijo: Esperanza, ¿alguna vez has pensado en mudarte a un departamento más chico? Esta casa es muy grande para una persona sola. Le respondí que me gustaba mi casa, que ahí había criado a Ruan, que cada rincón tenía un recuerdo. Ella sonrió con esa paciencia condescendiente que usan los jóvenes cuando creen que uno ya no entiende las cosas, y le dijo a Ruan: ¿Verdad, amor? Siempre me dices lo preocupado que estás por tu mamá aquí solita. Ruan asintió automáticamente, como si fuera un títere al que le jalan el hilo. Es verdad, mamá. A veces me quedo despierto pensando si estarás bien aquí sola. Esa fue la primera vez que sentí que Valeria estaba metiendo ideas en la cabeza de mi hijo, ideas que él nunca había tenido antes de conocerla. Los comentarios siguieron llegando gota a gota, como veneno que se filtra lentamente en un vaso de agua de Jamaica, siempre disfrazados de preocupación, siempre aparentemente bien intencionados. ¿Has notado que tu mamá se está volviendo más olvidadiza?, le preguntaba a Ruan cuando pensaba que yo no podía escuchar. Tal vez deberíamos visitarla menos seguido. No queremos ser una carga para ella. Ruan comenzó a cambiar. El hijo que solía llamarme 3 veces por semana empezó a llamar una vez. El joven que aparecía sin avisar para arreglar cualquier cosa descompuesta en mi casa empezó a preguntar primero si era un buen momento. Cuando les conté que había decidido renovar mi baño, Ruan me miró como si le hubiera dicho que me iba a ir de mochilera a Europa. Le expliqué que tenía mis ahorros, 150,000 pesos que había guardado exactamente para cosas así. Valeria casi se atraganta con su agua de horchata. 150,000 pesos. Eso es mucho dinero para tener guardado en una cuenta de ahorros. ¿No has pensado en invertir? Ruan y yo conocemos un excelente asesor financiero. Le dije que estaba bien con mis ahorros donde estaban, pero esa noche escuché a Valeria hablando con Ruan en voz baja en el patio trasero mientras yo lavaba los trastes. Tu mamá no está siendo práctica con su dinero, amor. A su edad debería estar pensando en su futuro. ¿Qué pasa si se enferma? Si necesita cuidados especiales, ese dinero se va a acabar muy rápido. Tal vez deberíamos ayudarla a tomar mejores decisiones financieras. A partir de esa noche, Ruan empezó a hacerme preguntas sobre mis finanzas que nunca había hecho antes. Preguntas que sonaban exactamente como las sugerencias de Valeria, repetidas palabra por palabra con la voz de mi hijo. El golpe más duro llegó 6 meses antes de encontrar el rastreador. Ruan vino a visitarme un martes por la noche, algo inusual. Se quedó parado en mi sala con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada, y me dijo que Valeria y él habían decidido espaciar las visitas, que ella pensaba que Ruan era demasiado dependiente de mí, que necesitaba establecer límites saludables como hombre casado. Límites saludables. Esas eran palabras de Valeria, no de mi hijo. Ruan nunca había usado términos de psicología en su vida. El muchacho que conozco habla de fútbol, de tacos, de ingeniería, no de límites saludables. Después de esa conversación, las visitas se redujeron a una vez al mes, luego cada 6 semanas. Las llamadas se volvieron breves e incómodas. Y ahora, mirando el rastreador en mi mesa de cocina, entendí todo lo que había pasado. Valeria no solo había envenenado la mente de mi hijo contra mí, lo había convertido en su espía. Me levanté y caminé hasta la ventana que da al jardín trasero donde Ruan jugaba cuando era niño. El columpio oxidado todavía colgaba del viejo árbol de aguacate, moviéndose con la brisa nocturna. Ahora entendía por qué Valeria había insistido en que Ruan revisara mi coche. Los comentarios sobre mi dinero, las preguntas sobre mis finanzas, las sugerencias de mudarme a un lugar más chico, todo apuntaba a algo más que simple control. Valeria tenía planes, y esos planes incluían asegurarse de que Ruan heredara mi casa y mis ahorros lo antes posible.
Mi casa valía aproximadamente 2 millones de pesos. Sumado a mis ahorros, eran casi 2,5 millones que, como su único heredero, Ruan recibiría cuando yo faltara. 2,5 millones que Valeria no podría tocar mientras Ruan mantuviera una relación cercana conmigo. Tomé el rastreador en mis manos otra vez. En la parte de atrás tenía un número de serie y el nombre de la marca. Lo busqué en internet y descubrí que costaba casi 5,000 pesos. No era barato. También descubrí algo más interesante. El dispositivo guardaba un historial de ubicaciones de los últimos 30 días. Valeria y Ruan habían estado rastreándome durante un mes entero. Me quedé despierta hasta el amanecer, aprendiendo cómo funcionaba ese aparato, cómo descargar la información. Y cuando el sol salió sobre los techos de mi colonia, ya tenía un plan. Si querían espiarme, perfecto. Pero era hora de descubrir qué secretos estaba escondiendo mi nuera, porque tenía la sospecha de que Valeria no era la mujer perfecta que fingía ser. El lunes por la mañana me desperté con una determinación que no había sentido en años. Había pasado el domingo entero practicando cómo quitar el rastreador y volverlo a pegar sin que se notara. Mis manos de 68 años ya no son tan ágiles como antes, pero la rabia me daba una precisión que me sorprendió a mí misma. A las 7 de la mañana, cuando sabía que Ruan ya había salido al trabajo y que Valeria estaría en su rutina de yoga, manejé hasta el fraccionamiento residencial Los Álamos donde vivían. Conocía bien el horario de mi nuera, porque Ruan solía contarme todos los detalles de su vida matrimonial en esos días, cuando todavía confiaba en mí. El estacionamiento era un mar de camionetas caras, Suburbans, BMWs, Audis. El Honda Civic rojo de Valeria destacaba no por ser lujoso, sino por ser el único coche que yo reconocía entre todos esos símbolos de estatus. Me estacioné 3 espacios más allá y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las orejas. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla extraña de traición y determinación. Mi propio hijo me había convertido en detective a los 68 años. A las 8:15, Valeria salió del edificio vestida con su ropa de ejercicio de marca. Hasta para ir al gimnasio se veía perfecta. El cabello oscuro recogido en una coleta alta, maquillaje sutil pero impecable, ropa deportiva que probablemente costaba más que lo que yo gasto en despensa en un mes. Subió a su coche y se alejó sin mirar atrás. Esperé 5 minutos más y luego actué. Me acerqué a su espacio de estacionamiento y me agaché junto al coche. Mis rodillas protestaron con ese crujido que hace el cuerpo cuando ya tiene muchos años encima, pero ignoré el dolor. Con cuidado, deslicé el rastreador debajo del chasis trasero, exactamente en el mismo lugar donde Ruan lo había puesto en Mitsuru. La ironía era casi poética. De regreso en mi casa descargué la aplicación en mi teléfono y configuré la cuenta. En menos de 10 minutos tenía acceso completo a los movimientos de Valeria. Los primeros 3 días no mostraron nada raro. Gimnasio, supermercado, salón de belleza, almuerzo con amigas en restaurantes del centro histórico. Sus patrones eran predecibles y aburridos, como los de cualquier señora con dinero y tiempo de sobra. Pero el jueves algo cambió. A las 10:30 de la mañana, en lugar de ir al gimnasio, el punto rojo de su ubicación se movió hacia una zona de la ciudad que no reconocía. Un fraccionamiento residencial a unos 30 minutos del centro, donde las casas eran modestas, pero bien cuidadas. Se quedó ahí durante 3 horas. El viernes lo mismo, y el lunes siguiente también. Mi curiosidad se convirtió en sospecha, y mi sospecha en una necesidad desesperada de saber qué estaba haciendo mi nuera en esa dirección 3 veces por semana. El martes decidí seguirla en persona. Me sentía como una de esas mujeres de las telenovelas que veía de joven con mi mamá, espiando desde mi coche, mientras mantenía una distancia prudente. Era ridículo y emocionante al mismo tiempo. Hacía años que no me sentía tan viva, tan enfocada en algo que no fuera mi soledad. Valeria manejó exactamente a donde el rastreador me había dicho que iría. Una calle tranquila en la colonia La Paz, llena de casas de los años 80 con jardines pequeños y buzones de correo descoloridos por el sol poblano.
Se estacionó frente al número 47, una casa de 2 plantas con pintura beige que necesitaba una repintada y un jardín lleno de rosales rojos. Y entonces lo vi. Un hombre salió de la casa a recibirla. Alto, cabello castaño oscuro, vestido con jeans y camisa azul. Cuando Valeria bajó de su coche, él la abrazó. No fue un abrazo de amigos, fue el abrazo de 2 personas que se conocían íntimamente, de 2 personas que se habían extrañado. Y después vino el beso. No fue un beso en la mejilla ni un saludo casual. Fue un beso profundo, apasionado, del tipo que se dan los amantes que llevan tiempo juntos. Duró tanto que tuve que apartar la mirada. Cuando volví a mirar habían entrado a la casa. Me quedé sentada en Mitsuru durante 20 minutos, procesando lo que acababa de ver. Mi nuera, la mujer que había convencido a mi hijo de que yo estaba perdiendo la cabeza, la mujer que había destruido nuestra relación, estaba engañando a Ruan. Pero era más que eso. Había algo en la manera en que se habían saludado que me decía que esto no era algo nuevo. Se comportaban como una pareja establecida, cómoda, familiar. Regresé 2 días después con mi vieja cámara Nikon, la misma que usé para tomarle fotos a Ruan en sus festivales de la escuela. Si iba a confrontar a alguien con esta información, necesitaba pruebas. Tomé fotos del abrazo, del beso, de ellos entrando juntos a la casa. Caminé hasta el buzón de correo del número 47. El nombre decía Dr. Marcos Cervantes. Mientras tanto, la campaña de Valeria contra mí seguía escalando. Un jueves, en vez de ir al gimnasio, manejó directamente a mi colonia. Mi corazón se detuvo cuando vi el punto rojo moverse hacia mi calle. Corrí a la ventana y la vi estacionarse 2 casas más abajo. Se quedó en su coche durante 15 minutos, observando mi casa con el teléfono pegado a la oreja, reportando mis actividades a alguien. Esa noche Ruan me llamó. Me dijo que Valeria lo había visto en el coche el otro día y que yo parecía confundida, que estaba manejando muy despacio y que parecía como si no supiera a dónde iba. El miércoles que Valeria me vio manejando confundida, yo la había estado siguiendo hasta la casa del doctor Cervantes. Manejaba despacio porque estaba siendo cuidadosa de mantener mi distancia. Pero ella me había visto y ahora usaba esa información para alimentar la mentira de que yo estaba perdiendo la cabeza. Ruan me sugirió que manejara menos, que evitara las avenidas principales en horas pico. Colgué sintiéndome mareada. Valeria no solo me seguía, estaba construyendo un caso contra mí. Cada comportamiento extraño que observaba se convertía en evidencia de mi supuesto deterioro mental. Me inventaba episodios que nunca pasaron. Le dijo a Ruan que yo la había llamado pidiéndole 500 pesos para reparaciones de la casa y que una semana después actué como si nunca hubiera pasado. Mentira. Yo nunca le había pedido dinero a Valeria para nada en mi vida. Le dijo que yo le había avisado que iba al supermercado y que luego no recordaba haberla llamado. Otra mentira. Cada semana había una historia nueva, un episodio más de la pobre Esperanza que ya no está bien de la cabeza. Y lo peor era que funcionaba. Mi propio hijo estaba empezando a creerle. La mujer que yo pensé que solo era controladora resultó ser algo mucho peor. Y yo, sin saberlo todavía, estaba a punto de descubrir exactamente qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. El viernes siguiente decidí hacer algo que la Esperanza de hace un año jamás habría considerado. En lugar de quedarme en el coche cuando Valeria llegó a la casa del doctor Cervantes, caminé hasta la ventana de la sala, protegida por un arbusto grande de jazmín. Lo que escuché me heló la sangre. No estaban en la cama. Estaban sentados frente a la mesa de café, con documentos esparcidos y laptops abiertas. Parecía más una reunión de negocios que un encuentro de amantes. El proceso de tutela puede tardar entre 3 y 6 meses, decía el doctor Cervantes con voz profesional. Pero con la documentación adecuada de deterioro cognitivo se puede acelerar. Ruan ya está empezando a anotar cosas, respondió Valeria. Ayer le dije que la vi manejando de manera extraña y él inmediatamente sugirió que debería manejar menos. Estaban hablando de mí. No era solo una aventura.
Estaban planeando declararme incapaz mentalmente para quitarme todo. El truco es hacerlo gradual, continuó Cervantes. Necesitas que Ruan llegue solo a la conclusión de que su madre necesita ayuda. Valeria sonrió con esa sonrisa fría que yo siempre había intuido detrás de su máscara dulce. Ya lo está haciendo. Le puso un rastreador en el coche para monitorear su seguridad. Fue mi idea, por supuesto, pero él piensa que fue suya. Se rieron los dos. Una risa calculada que me hizo temblar de pies a cabeza. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Luego hablaron del dinero. ¿Y el testamento?, preguntó Cervantes. Todavía no lo ha cambiado, dijo Valeria. Pero una vez que tengamos la tutela, Ruan tendrá control total sobre sus finanzas. Y Ruan hace lo que yo le digo. Cervantes murmuró algo sobre los 2,5 millones de pesos. No está mal para un par de años de trabajo. Y eso es solo el comienzo. Ruan gana buen sueldo. Una vez que nos deshagamos de la vieja, podemos vender su casa, liquidar sus ahorros y empezar nuestra vida juntos sin tener que fingir más. Deshagamos de la vieja. Así me llamaban. La vieja. Sentí que las rodillas me fallaban. Tuve que agarrarme del marco de la ventana para no caerme al suelo. Pero lo peor vino después. Cervantes le preguntó cuánto tiempo más pensaba mantener el matrimonio con Ruan. Valeria contestó con una frialdad que todavía me quita el sueño. Hasta que tengamos control legal de su dinero. Después, Ruan puede tener un accidente desafortunado o simplemente me divorcio y me quedo con la mitad de todo. Para entonces ya habremos transferido los activos de su madre. Un accidente desafortunado. No solo querían robarme, estaban hablando de hacerle daño a mi hijo. Cervantes le dijo que necesitaban al menos 6 incidentes documentados de comportamiento errático antes de poder solicitar la tutela. Valeria ya tenía 3 inventados y necesitaba 3 más. Estaban usando la información del rastreador para fabricar evidencia. Mis visitas al banco, mis salidas al mercado, todo era material para construir la imagen de una anciana confundida que necesitaba supervisión. Entonces Valeria dijo algo que me partió en dos. He estado planeando esto desde el día que conocí a Ruan en el trabajo. Su primera conversación fue sobre cuánto amaba a su madre y cómo ella había sacrificado todo por él. Inmediatamente supe que había dinero involucrado. Desde el primer día. Todo había sido una mentira absoluta desde el primer día que puso un pie en nuestras vidas. Me alejé de la ventana caminando como sonámbula. Llegué a mi coche y me senté temblando. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no eran solo de dolor, eran de rabia. Una rabia helada, profunda, que me aclaró la mente como un balde de agua fría. Cuando llegué a mi casa, me senté en la mesa de cocina con una libreta y escribí todo lo que había escuchado. Cada palabra que podía recordar. Anoté las fechas y horas de cada visita de Valeria al doctor Cervantes. Anoté las visitas sabatinas a un edificio de oficinas en el centro que el rastreador también había registrado, un bufete de abogados especializado en derecho familiar y sucesiones que yo había investigado días antes. Tenía la verdad. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Ruan tenía que saber lo que su esposa estaba planeando, pero Valeria había pasado 2 años envenenándolo contra mí. Si le contaba todo directamente, probablemente pensaría que era otra prueba más de mi supuesta paranoia. Esa noche no dormí nada. Di vueltas en la cama planificando y replanificando la conversación que tendría que tener con mi hijo. Una conversación que podía salvar o destruir definitivamente nuestra relación. Mi silencio no era debilidad. Mi silencio era estrategia. Y estaba a punto de romperlo en el momento exacto. Pero antes de que pudiera hacer nada, el destino intervino de una manera que nunca habría podido anticipar. Era solo cuestión de tiempo antes de que Ruan viera lo que yo había estado viendo. El martes por la mañana, 3 días después de escuchar esa conversación espantosa, mi teléfono sonó a las 6:30 de la madrugada. Era Ruan. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir ahorita?»
Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando toda la noche. Le dije que preparara café y viniera. Llegó en 15 minutos, aunque su casa estaba a 25. Debió haber manejado como loco por las calles vacías de Puebla. Cuando abrí la puerta, me quedé sin aire. Mi hijo se veía terrible, ojos rojos e hinchados, cabello desordenado, ropa arrugada como si hubiera dormido vestido. Se desplomó en el sillón donde se sentaba de niño. Se cubrió la cara con las manos y me dijo que había encontrado algo en el coche de Valeria. Un rastreador GPS, el mismo modelo que él había puesto en el mío. Me contó que la noche anterior había llegado temprano del trabajo queriendo sorprenderla, pero ella no estaba. Algo le molestaba. En las últimas semanas, Valeria había estado distante, fría, siempre con excusas. Decidió revisar su coche y encontró el rastreador. El historial mostraba visitas frecuentes a una casa que nunca le había mencionado y a un edificio de oficinas en el centro. Confrontó a Valeria cuando llegó. Ella dijo que había estado en el spa con su amiga Jennifer toda la tarde. Ruan llamó a Jennifer. Valeria no había estado con ella en semanas. «Mamá, creo que Valeria me está engañando», me dijo con esa misma mirada que tenía de niño cuando se daba cuenta de que había hecho algo malo. Pero esta vez él era la víctima. Se quedó callado un momento y luego me confesó algo más. Había revisado sus cuentas bancarias. Valeria había estado sacando dinero, cantidades pequeñas pero constantes. 500 aquí, 300 allá. En 6 meses, casi 8,000 pesos. Y luego vino lo que yo había estado esperando escuchar, sin atreverme a provocarlo. Me dijo que las cosas que Valeria le había estado diciendo sobre mí no tenían sentido, que yo nunca la había llamado para decirle que iba al supermercado, que yo nunca le había pedido dinero, que los límites saludables eran palabras de ella, no de él. «Es por tu dinero, ¿verdad?», me preguntó mirándome directamente a los ojos, y por primera vez en 2 años vi a mi hijo real. No la versión manipulada que Valeria había creado, sino el muchacho inteligente que yo había criado. Supe que había llegado el momento. Caminé a la mesa de cocina y saqué mi libreta con todo lo que había escuchado en casa del doctor Cervantes. Saqué las fotos de Valeria y él juntos. Le dije que se sentara, que lo que iba a contarle iba a dolerle. Durante la siguiente hora le conté absolutamente todo. Las fotos, la conversación que escuché, los planes de tutela, los abogados, la intención de deshacerse de él cuando ya no lo necesitaran. Le conté sobre el dinero que probablemente le daba a Cervantes. Le mostré cada evidencia que había reunido con la paciencia de una mujer que sabe que la verdad es su mejor arma. Ruan no dijo una palabra durante toda mi explicación. Su cara pasó por una gama de emociones: sorpresa, dolor, rabia y finalmente una determinación fría que nunca le había visto. Cuando terminé, se quedó callado 5 minutos completos. Luego me pidió que confiara en él una vez más, que lo que iba a hacer parecería como si estuviera protegiendo a Valeria, pero que no era así. «Voy a darle exactamente lo que quiere», me dijo desde la puerta. «Voy a actuar como el esposo ingenuo que piensa que ella es perfecta, pero ahora que sé la verdad, puedo usarla contra ella». Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Limpié mi casa 3 veces, reorganicé mis armarios, leí el mismo capítulo de mi libro 4 veces sin absorber una sola palabra. El viernes por la noche, Ruan me llamó y me pidió que fuera a su casa el sábado a las 10 de la mañana. No me dijo por qué. Solo me pidió que confiara en él. El sábado llegué al fraccionamiento Los Álamos a las 10 en punto. Ruan abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando detrás de ella. Se veía diferente, más calmado, pero con algo duro en la mirada. Me guió hacia la sala y ahí estaba Valeria sentada en su sillón blanco inmaculado. Pero algo estaba terriblemente mal. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos hinchados como si hubiera llorado durante horas. Sobre la mesa de café había una laptop abierta, documentos esparcidos y un teléfono que no reconocí. «Esperanza», me dijo, y su voz sonaba completamente diferente. No era la voz dulce y controlada que yo conocía.
Era una voz quebrada, derrotada. Ruan me indicó que me sentara y dijo, «Mamá, Valeria tiene algo que decirte». «He estado mintiendo», dijo mi nuera. «Sobre todo». Ruan me explicó lo que había hecho. Fue directamente a la casa del doctor Cervantes y lo confrontó como el esposo engañado que era. Al principio Cervantes negó todo, pero cuando Ruan le mostró las fotos que yo había tomado, se derrumbó. Resulta que Cervantes estaba casado también. Su esposa no sabía nada. Cuando Ruan le explicó que su plan no solo involucraba adulterio, sino también conspiración para cometer fraude financiero contra una mujer mayor, el doctor se dio cuenta de que tenía mucho más que perder de lo que pensaba. Ruan le dio a Cervantes una opción: convencer a Valeria de confesar voluntariamente o ir a la policía con evidencia de todo. Esa misma noche, Cervantes llamó a Valeria y le dijo que todo había terminado, que si no confesaba en 24 horas, él mismo hablaría. Le pregunté a Valeria por qué. Levantó la cabeza y por primera vez vi algo real en sus ojos, no arrepentimiento sino resignación, porque siempre he conseguido lo que quiero manipulando a la gente, y Ruan era fácil, tan enamorado, tan ansioso por complacer. Desde el momento que me habló de ti y de cuánto te amaba, supe que había dinero involucrado. Pero también había amor involucrado, le dije. Él te amaba de verdad. Lo sé, y eso hizo que fuera aún más fácil. La frialdad en su voz me heló hasta los huesos. Ni siquiera en su confesión mostraba una gota de remordimiento. Ruan le dijo que se fuera ese mismo día. Llamó al bufete de abogados y les advirtió que si volvían a tener contacto con Valeria sobre tutelas relacionadas conmigo, los denunciaría al colegio de abogados por conspiración. Exigió la devolución de los 8,000 pesos en pagos mensuales. Y le dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Tú no sientes que las cosas hayan terminado así. Tú sientes que te hayan atrapado. Eso es completamente diferente. Valeria salió de ese departamento con 2 maletas grandes y una reputación hecha a pedazos. Todo el castillo de mentiras que había construido durante años se derrumbó en una sola mañana. Después de que Valeria se fue, Ruan y yo nos quedamos sentados en silencio por un rato largo. Finalmente, mi hijo habló con la voz entrecortada. «Mamá, necesito pedirte perdón. Te fallé como hijo. Dejé que una manipuladora me alejara de la persona más importante en mi vida. Te traté como si fueras una carga, cuando tú sacrificaste todo por mí durante años. Dejé que pusiera un rastreador en tu coche. Te espié. Dudé de ti. Te hice sentir como si estuvieras perdiendo la cabeza, cuando todo este tiempo ella estaba inventando todo. Me levanté y tomé su cara entre mis manos, como hacía cuando era niño chiquito, y venía llorando porque se había caído de la bicicleta. Le dije que Valeria era una experta en manipulación, que probablemente lo había hecho toda su vida, que el hecho de que finalmente hubiera visto a través de sus mentiras y me hubiera protegido, demostraba el hombre que realmente era. Pero el tiempo perdido, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. No se perdió, le respondí, se robó, pero ahora podemos recuperarlo. Me abrazó entonces como no lo había hecho en años. Un abrazo real, profundo, de esos que sanan por dentro aunque duelan por fuera. 3 meses después, habíamos construido una nueva rutina. Ruan cenaba en mi casa todos los domingos, como en los viejos tiempos. Yo preparaba mole, chiles en nogada cuando era temporada, sopes con frijolitos como a él le gustan. Me llamaba 3 veces por semana, no para comprobar mi estado mental, sino solo para platicar. Estábamos renovando mi baño juntos, ese proyecto que habíamos planeado durante años y que Valeria siempre encontraba la manera de posponer. El divorcio se finalizó rápido. Valeria no peleó por nada. Sabía que Ruan tenía evidencia suficiente para hundirla. Los 8,000 pesos fueron devueltos en pagos mensuales como Ruan exigió. El rastreador ahora está guardado en un cajón de mi mesa de cocina, al lado de la foto enmarcada de Ruan y yo en su graduación de la universidad. Lo guardo ahí no como recordatorio del dolor, sino como recordatorio de que hasta las armas que usan para lastimarnos pueden convertirse en las herramientas de nuestra liberación.
Ruan aprendió una lección muy dura sobre confiar en las personas equivocadas. Pero más importante, aprendió que algunos lazos, aunque estén dañados, pueden sanarse si las dos personas están dispuestas a hacer el trabajo. Y yo aprendí que a veces la mejor manera de proteger a alguien que amas es dejarle descubrir la verdad por sí mismo. La verdad que yo le mostré no habría tenido el mismo poder si él no hubiera llegado a sus propias conclusiones primero. A veces, por las noches, me siento en el jardín trasero a tomar mi café de olla mientras veo el columpio viejo moverse con el viento, y pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. No el dinero, no la casa. Lo que de verdad importa, el amor entre una madre y su hijo. Porque al final eso es lo único que ningún rastreador, ninguna mentira y ninguna mujer calculadora puede destruir. Si ambos están dispuestos a luchar por él. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El hijo merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.